El nodo latinoamericano del Coalition for Good School y sus socios, Aulas en Paz, Red Papás y la Universidad de los Andes, les informan que sus datos o imágenes pueden ser utilizados con fines de promoción y comunicación institucional. Estos datos podrán ser utilizados para conservar registro y evidencia de los asistentes al evento, enviar anuncios que contengan información sobre eventos y actividades de interés, tomar evidencias fotográficas del evento para difundirlas por medios institucionales o redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas al lanzamiento del informe Sin Miedo en la Escuela. Hoy nos reunimos aquí en la Universidad de los Andes para explorar y discutir estrategias que promuevan un entorno educativo seguro para nuestros niños y adolescentes en Colombia. Este informe, liderado por Aulas en Paz, Red Papás y la Universidad de los Andes, es parte de un esfuerzo conjunto por prevenir la violencia en entornos escolares y orientar acciones futuras. Agradecemos a todos los presentes, especialmente a nuestros panelistas y colaboradores, por su compromiso con esta causa. Recuerden, por favor, poner en silencio sus celulares y si quieren compartir nuestro evento en redes sociales usando el numeral Sin Miedo en la Escuela y mencionándonos como Aulas en Paz, Red Papás y Universidad de los Andes. Por favor, cuiden sus pertenencias y objetos personales. Sin más preámbulos, invitamos a William Jiménez, director del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, a José Fernando Mejía, director de Aulas en Paz, y a Carolina Piñeros, directora de Red Papás, para que nos den unas palabras de bienvenida. Por favor, adelante. Cámara. Hola, buenos días. Para mí es un gusto y un honor poderles dar la bienvenida a la presentación de este informe. Y es también un honor representar a la Universidad de los Andes, que ha hecho a través de una de sus egresadas y un profesor un trabajo interesante y muy importante en el desarrollo de este informe. Este informe se presenta en un marco de legislación en Colombia que es muy movido, muy dinámico. Tal vez como ustedes saben, la ley de niñez se promulga en el 2006 y más reciente, en el 2021, tenemos la ley contra la violencia infantil, que sin embargo no ha llevado a muchas acciones concretas. Esto contrasta con el esfuerzo que está liderando Red Papás y que presentan hoy en el marco de la iniciativa Coalition for Good Schools, en donde se presenta información concreta que va a permitir direccionar las actividades tanto de instituciones públicas como privadas para prevenir la violencia infantil en contextos escolares. Con esto quiero dar la bienvenida a José Fernando Mejía y a Lina Saldarriaga de Red Papás para que hagan la presentación de este muy interesante informe. Gracias. Muchas gracias, William. Una precisión a José Fernando Mejía de Aulas en Paz, junto con Lina Saldarriaga, Carolina Piñeros, la directora de Red Papás. Este es un espacio que genera mucha emoción en nosotros. Venimos trabajando en este informe y en la planeación de este evento desde hace muchos meses. Creemos que va a ser una muy buena propuesta y pretexto para comenzar una discusión alrededor del tema que nos parece muy importante. Simplemente quisiera comenzar con dos ideas. La primera es que, sin lugar a dudas, lo más importante de esto tiene que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes, y ese tiene que ser nuestro foco, y en eso debemos enfocar todo nuestro esfuerzo para pensar cómo hacer para que haya menos oportunidades de violencia o maltrato en las escuelas que están afectando a nuestros niños y niñas. Pero además creo que es muy importante saber que esto no ocurre en un contexto vacío, sino que ocurre en Colombia. Y en Colombia, con todo lo que tenemos nosotros en términos de historia y de procesos que vienen desarrollándose alrededor de la construcción de paz, es muy importante reconocer que ejercicios como este y el pensar en la protección de la niñez en contextos escolares tiene que ver también con un ejercicio de paz y con una construcción de país. A veces creo que se nos olvida un poco la trascendencia de lo que estamos haciendo y el contexto general y hacia dónde vamos. Y esas dos cosas creo que pueden ser dos buenas ideas para guiar
nuestras reflexiones de hoy. Muchas gracias por venir, muchas gracias a las personas que se conectan, muchas gracias a los que nos van a ver después. Esto apenas comienza, esta no es la llegada, es la partida. Gracias a Red Papás por estar siempre allí incondicionalmente, gracias a la Universidad de los Andes por estar acompañando esto, al departamento y a todos ustedes por estar acá. Y Carolina. José, muchas gracias. Y de verdad qué alegría estar hoy acá. Creo que llevamos un largo recorrido, tal vez, Enrique, nuestros primeros pinitos con la universidad y en Red Papás fue nuestro kit y ese primer evento, 2006, 2006 en noviembre, cuando empezamos a hablar de estos temas, de todo el tema de convivencia escolar, de esa preocupación por la intimidación escolar y pues contarles que es como un largo camino en el que hoy creo que van a salir reflexiones muy importantes. Y hace unos años que estuvimos hablando un poco de toda esta iniciativa de Safe to Learn, decíamos qué importante también que Colombia tenga un poco más de información de qué pasa con las niñas y los niños, cómo llegan seguros al colegio, cómo no solo es seguro el colegio adentro, sino el entorno. Y creo que pues fue como una grata coincidencia nuevamente que dijimos, bueno, creo que es importante avanzar y ahondar en esto y creo que el momento tampoco puede ser mejor, ¿no? Estábamos hablando que este semestre, además con esta conferencia ministerial para erradicar las violencias contra niñas, niños y adolescentes, entonces creo que es como un muy buen momento. Colombia empezó con este informe, pero digamos, en esta coalición también de otras organizaciones en otros países también hemos emulado todo esto. Entonces creo que hoy también sentimos como esa gran emoción con aulas y con los Andes, es decir, bueno, ya pareciera también que esto empieza a ser como un movimiento y una iniciativa porque lo que sentimos es que nos toca acelerar el paso, nos toca acelerar el paso a todas las cosas que hay que hacer, pero sin duda este informe pues nos llena también de alegría. Muchas gracias a todos ustedes y a los que nos acompañan presencial y virtualmente para, bueno, para seguir, digamos, sacando de aquí conclusiones y compromisos y avances para realmente lograr erradicar esa violencia y que los niños vayan sin miedo a la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Continuando con nuestro programa, tenemos el honor de presentar a Lina María Saldarriaga, directora de operaciones de Aulas en Paz. Ella nos hablará del importante trabajo del Nodo Latinoamericano de Prevención de Violencia contra la Niñez y la Escuela y la Coalition for Good Schools. Lina, gracias por acompañarnos hoy. Te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todos los que nos están viendo hoy, porque sabemos que la gran mayoría de personas están viéndonos a través de nuestra transmisión. Para nosotros, como les decían José Fernando, Carolina y William, es un absoluto honor poder estar aquí porque esto comprueba que el trabajo que llevamos haciendo, no solamente desde estas 3 organizaciones en Colombia, sino todo el trabajo que se hace en Latinoamérica y ahora lo que les voy a contar que se hace en el Coalition for Good Schools en el mundo, tiene digamos, unas repercusiones muy positivas y unos efectos que vemos en informes como el que hoy les vamos a presentar. Yo solamente voy a tomarme unos minutos para contarles un poco qué es esto, porque realmente el Coalition for Good Schools es una organización nueva, es una organización que nace hace más o menos 4 o 5 años, 5 años, y siguiente, Julicita. Y representa las voces de los expertos en el sur global. Entonces, nosotros nacimos como un movimiento de personas en 3 lugares del mundo: África, Asia y Latinoamérica. Esto que ustedes están viendo y lo que representa el nodo colombiano, perdónenme, latinoamericano, es una iniciativa que también tienen países en África y países en Asia para poderle dar voz a los investigadores y a los profesionales que trabajamos en este tema de prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el mundo.
un poco una voz lanzando esta idea de que si bien aprendemos mucho de todas las experiencias que tiene el norte global en estos temas, nosotros también tenemos mucho que decir. En particular, el nodo o el hub, como se llama, digamos en inglés, nosotros tenemos todavía este tema de poder traducir lo que hablamos en el Coalition al español de una manera que tenga significado. Somos un grupo de personas en Latinoamérica que básicamente trabajamos en estos temas de prevención de violencia y hemos logrado encontrar un balance muy importante entre investigadores muy rigurosos en el tema, pero profesionales que también trabajamos en la práctica y en la intervención para saber cómo es que estas ideas de prevención de violencia a nivel escolar se llevan a la práctica. Y nuevamente, como les decía hace un rato, digamos que el centro fundamental de este nodo o de este hub latinoamericano es el poder amplificar las voces de lo que hacemos en el sur global, de lo riguroso y sólido del conocimiento que creamos profesionales e investigadores en el sur global alrededor de esto. Siguiente, Julie. Este es un mapa de las personas y de los países que hacemos parte del nodo. Este ejercicio que ustedes están viendo hoy es el primer informe que lanzamos a nivel del nodo. Los siguientes países o todos los países que ustedes ven ahí van a lanzar en los siguientes meses sus informes. Chile, Argentina, Perú, México y Costa Rica ya hicieron sus informes y están en el proceso de elaboración de los datos y la creación de los resúmenes para que ustedes lo puedan ver. En México tenemos al equipo de Vía Educación a través de Armando Estrada. En Perú contamos con el apoyo de Julio César Caroso, Joan Hartley, que ahora vive en España, y César Bazán. En Chile tenemos a Cristian Berger de la Universidad Católica de Chile y al profesor Jorge Varela de la Universidad del Desarrollo, a Paula Escorra de la Universidad Católica de Valparaíso. En Costa Rica, el hub es liderado por María Marta Durán de la Universidad Estatal a Distancia. Como pueden ver, pues somos las personas que estamos aquí, que lideramos el hub en Colombia, que somos José Fernando Mejía y yo, como Aulas en Paz, el coordinador del nodo, Carolina Piñeros en Red Papás y Enrique Chaux en la Universidad de los Andes. Y en Argentina, el trabajo del hub es liderado por la organización chicos.net a través del trabajo que hace Andrea Burbas con su equipo. Siguiente. Es muy importante entonces que entendamos que esto es una organización que combina no solamente el trabajo de estos expertos latinoamericanos, sino que digamos que lo combinamos con el trabajo que se hace en la África subsahariana y en Asia. Lo mismo que ustedes están viendo, pero en otros contextos y con otro tipo de énfasis, se hace. Pero funcionamos todos como el Coalition for Good Schools. Entonces, la coalición somos estos tres hubs, cada uno con un énfasis, cada uno con una voz distinta, pero todos con el mismo propósito, que es fundamentalmente darle voz a las personas que trabajamos en esto para mover el tema y amplificar las necesidades, los avances y los logros en el tema de prevención de violencia contra niños, niñas y adolescentes en el contexto escolar. Quiero invitarlos a que visiten la página del Hub, es www.coalitionforgoodschools.org, y ahí encuentran no solamente la información que les vamos a presentar hoy sobre el Hub latinoamericano, sino también toda la información que tiene que ver con el trabajo y los logros tan impresionantes que han hecho el Hub de África y el Hub de Asia en el desarrollo de estos temas en la región. Muchas gracias. Ahora daremos paso a la presentación de las principales conclusiones del informe Sin Miedo en la Escuela. Para ello, invitamos a José Fernando Mejía, quien nos guiará a través de los hallazgos clave y las recomendaciones que ayudarán a fortalecer la prevención de la violencia en nuestros entornos educativos. José, adelante. Muchas gracias. Lo que vamos a compartir con ustedes ahora son unas ideas provocadoras. No quisiera repetir lo que ustedes ya van a leer en el informe, ni mucho menos, pero sí quisiera comenzar a introducir algunas pequeñas ideas que quizás puedan suscitar otras y que generen alguna conversación interesante alrededor de esto. Por favor, piensen en este informe como una conversación que está ocurriendo y que queremos ampliar, porque no es un informe que dé cuenta de un diagnóstico acabado que queremos que diga qué es lo que pasa,
sino que queremos dar unas ideas compartidas por muchas personas que además generen un diálogo al respecto, que posicione este como un tema importante y que nos haga asumir a todos y a todas nuestra responsabilidad al respecto. ¿Qué es lo que necesitamos hacer desde los diferentes contextos para acercarnos a escuelas sin miedo, a no tener miedo en la escuela, a que las escuelas sean espacios seguros en donde nuestros niños, niñas y jóvenes vayan sin necesidad de temer que les va a pasar algo? Lo que vamos a mostrar ahora responde a la pregunta general de cómo está el país en términos de la prevención de la violencia contra la niñez en contextos escolares, y es muy importante que ustedes sepan que usamos un marco internacional que desarrolló Safe to Learn, que ahora coordina UNICEF. Gracias, Catalina, por estar acá con nosotros, porque el rol de UNICEF acá es clave. UNICEF está liderando ejercicios como este en el mundo, que además suscitan una discusión global al respecto que nos permite aprender de otros, de otras experiencias, y además saber qué podemos hacer mejor y qué podemos compartir de lo que también ha pasado muy bueno en nuestros diferentes países. Estos diagnósticos son diagnósticos con un enfoque de conversación, por lo tanto tienen más un énfasis cualitativo. No esperen datos cuantitativos, no esperen estadísticas de ver cómo estamos. No. Esto es otra cosa, es una conversación ampliada de qué es lo que pensamos alrededor de unos ejes de conversación que son los que están detrás del marco de Safe to Learn y que escogimos por varias razones. La primera, porque es un buen marco. Es un marco comprensivo que tiene diferentes categorías que nos permite ver esto desde la legislación hasta las prácticas cotidianas y hasta los contenidos e ideas que culturalmente a veces quizás necesitamos cambiar. Lo otro es que hay otros países que están haciendo ejercicios similares, no solamente los de el nodo latinoamericano, que son estos 6 de los que Lina les habló, sino países en el mundo que ya han hecho este ejercicio y que por lo tanto pueden ayudar a que este diálogo global fluya con más naturalidad, porque estamos hablando desde el mismo marco. Y es también, Lina ya lo dijo, pero que quiero hacer eco a esto, prepárense porque vienen los lanzamientos de los otros países y el lanzamiento del documento regional. Y además esto en el marco de una gran reunión ministerial que va a realizarse en noviembre, que seguramente todas y todos saben, pero Colombia, Bogotá específicamente, va a ser sede de un encuentro ministerial global, donde muchos países en el mundo van a tener delegaciones aquí hablando de qué hacer para prevenir la violencia, no solamente en la escuela, sino la violencia en general contra la niñez, y queremos que este sea uno de los aportes que promueva la conversación específica de cuáles son las características que tiene este fenómeno en la escuela. Perdón. Esta, como les decía, es una gran conversación. Logramos realmente en muy poco tiempo hacer algo de lo cual nos sentimos orgullosos, pero que de todas formas es limitado. Hay que mencionar el trabajo de Sora Omar. Sora, si nos estás viendo, muchas gracias. Sora estuvo detrás de todo esto, haciendo las conversaciones, revisando los documentos, organizando la información y escribiendo los textos. Lástima que ella no pueda estar acá contándoles sobre esto. Hablamos con más de 20 personas en entrevistas individuales, personas del Ministerio de Educación, de Secretarías de Educación, de sociedad civil, padres, madres de familia, fundaciones, organizaciones empresariales. Tuvimos 2 grupos focales también con personas de grupos importantes que queríamos que tuviéramos acá, y tuvimos una encuesta en línea que fue respondida por 524 personas, 524 padres, madres y cuidadores, 206 profesores y 38 funcionarios de secretarías de educación. Claro, eso para mí es un montón, sigue siendo corto. Necesitamos tener muchas más voces acá, mucha más participación. Siempre hay, como en este país ocurre, que hay zonas específicas subrepresentadas, grupos específicos que necesitamos que tengan una participación más importante y que su voz esté acá presente. Por esto vemos esto como un punto de partida y no como un punto de llegada, y queremos fomentar que estas ideas justamente generen esta discusión. Entonces, si hay cosas de las que yo vaya a hablar ahora con las que ustedes no estén de acuerdo, mejor. Y esa va a ser justamente la posibilidad de comenzar a hablar de esto juntos y ponernos de acuerdo en hacia dónde tenemos que llegar. El informe en general está organizado alrededor de 5 llamados a la acción, que son las
las líneas alrededor de las cuales se estructuraron estas conversaciones. El primero tiene que ver con la implementación de leyes y políticas, que básicamente responde a la pregunta de cómo estamos en Colombia en términos de la promulgación y la aplicación de leyes y políticas para proteger a niños y niñas en contextos escolares de episodios de violencia o de maltrato. El segundo tiene que ver con la prevención y respuesta a nivel escolar, qué pasa en las comunidades educativas, cómo estamos organizándonos y haciendo cosas desde los colegios, las escuelas para prevenir este tipo de situaciones. El tercero tiene que ver con una transformación de normas sociales y de comportamiento y cómo efectivamente esto tiene que ver no solamente con ese mundo de las leyes que a veces se siente como lejano y gaseoso, sino con lo que ocurre en el día a día, en las interacciones cotidianas que tienen que ver con cosas de las que no somos muy conscientes y que compartimos culturalmente y que seguramente hay que por lo menos cuestionar y revisar. El cuarto tiene que ver con la inversión de recursos, que tanto estamos movilizando recursos de todo tipo para la prevención del maltrato y de la violencia contra los niños y las niñas en la escuela. Y el quinto tiene que ver con la generación y uso de evidencia, qué estamos aprendiendo de esto, cómo estamos manejando los datos, qué tanto sabemos realmente que hay cosas que ocurren o no. Es un marco ambicioso, si se dan cuenta. Quiere dar cuenta de muchos aspectos del fenómeno y mostrar cómo estamos allí. Y para entrar ya en materia, comencemos a mirar algunos aspectos del primer llamado a la acción. Cada uno de estos llamados a la acción tiene indicadores y subindicadores específicos con preguntas muy concretas de cosas que el país tiene o no, o que ha implementado o no. Les invito a revisarlo en el documento ampliado, pero en general, lo que ha pasado en esta conversación es que la mayoría de las personas con las que hablamos mencionan muchas leyes, decretos, lineamientos que existen en el país desde hace mucho tiempo. Además, nosotros hemos estado participando con Aulas en Paz y con la mentoría de Enrique y la dirección en proyectos específicos de política pública al respecto desde hace ya más de 20 años, pero esto puede arrastrarse incluso antes. Y tenemos en realidad muchas cosas acá, desde los estándares de competencias ciudadanas, la ley 1620, el decreto 1995, el nuevo decreto, el de socioemocionales, el nuevo decreto de educación socioemocional, la nueva ley de educación socioemocional. Hay un montón de cosas que han pasado en nuestra visión muy positivas y en la de la gente con la que hablamos, pero claramente, de todas formas, hay que seguir pensando en qué leyes nos faltan, pero parece ser que el énfasis de las personas con las que hablamos no era el de promulgar nuevas leyes, sino el de pensar cómo hacer para que las que existen se vuelvan realidad. Es decir, cómo hacer para cerrar esta brecha en donde las leyes a veces incluso han sido modelos para otras leyes en otros países, pero nuestra realidad todavía dista de lo que esas leyes buscan. Y entonces aquí hay ya una primera idea de una recomendación y una forma de hablar con los tomadores de políticas para decirles cosas como, oigan, de golpe no hay que pensar tanto en hacer más leyes, sino es pensar cómo hacer para que las que tenemos se vuelvan más eficientes y efectivas. Y esto tiene que ver con el fortalecimiento y la consolidación de programas, de saber cómo hacer para que las leyes se conviertan realmente en estructuras operativas que lleven a que estos cambios ocurran. Esas estructuras operativas en algunos casos no son tan claras. Otra idea importante para este paso tiene que ver con la articulación intersectorial. Ahora, por ejemplo, la reunión ministerial es un ejemplo muy bueno de esto. La reunión ministerial es de múltiples ministerios, no solamente de educación. Ahí va a estar salud, ahí va a estar cultura, ahí va a haber muchas cosas. Y son diferentes ministerios en el mundo. Ya se imaginarán lo difícil que es generar conversaciones articuladas entre diferentes ministerios para llegar allá. Y esas dificultades terminan reflejándose en las cosas que no ayudan tanto a que estos programas obtengan estos impactos de una manera mucho más eficiente. El segundo llamado a la acción tiene que ver con la prevención y respuesta a nivel escolar.
Y aquí, imagínense, cuando hablamos con las secretarías de educación, todas nos querían contar lo que hacen. Cuando hablamos con colegios y comunidades educativas, prácticamente todas también tienen experiencias de mostrar que los llenan de orgullo. Y si ustedes, o más bien ustedes que trabajan con comunidades educativas, saben que hay experiencias maravillosas en Colombia con una riqueza que en realidad a veces, o muchas, todas las veces nos sorprenden de cómo pasan cosas en diferentes rincones del país en donde hay realmente mucha riqueza, no solamente que viene de las comunidades educativas, sino también del trabajo de las secretarías y los ministerios con lineamientos, herramientas. Después de la pandemia, las herramientas que se encuentran en línea y las cajas de herramientas para que diferentes comunidades educativas del país tengan cómo trabajar son múltiples y muy variadas. Sin embargo, esta riqueza también se contrasta un poco con algunas carencias específicas en términos del acompañamiento, del acceder a recursos para llevar eso a la práctica, no solamente recursos económicos, sino también recursos en términos de capacidad técnica, en cómo hacer para que docentes, pero no solamente docentes, sino también integrantes de la comunidad educativa tengan formación y acompañamiento para que puedan tener acceso a prácticas con evidencia de impacto que puedan tener realmente una posibilidad transformadora mucho más allá. Entonces, aquí también se presentan unos retos importantes en términos sobre todo de eso. Yo creo que en el panel seguramente ahora vamos a abordar algunas de las cosas que tienen que ver con esto. Y en términos de la orientación escolar, también estamos todavía en pospandemia y entonces también hay una serie de amenazas y de factores que están apareciendo en la escuela, por ejemplo, relacionados con la salud mental, en donde la presencia de equipos especializados es muy necesaria. Y no solamente su presencia, sino también la precisión de su rol, de su alcance, de la dimensión pedagógica versus la atención y la protección. Aquí también hay unas cosas que en el informe seguramente esperamos les parezcan muy interesantes y susciten estas ideas para continuar la discusión. El tercer llamado a la acción de normas sociales y comportamientos, nos sorprendió un poco ver que las personas sienten que hemos avanzado mucho al respecto, como que hay un nivel de conciencia que además como que la pandemia pareció empujar, conciencia a partir de temas como la salud mental. O sea, creo que ahora hablar de salud mental no es como antes, ya no hay que convencer a nadie de que eso es importante, ni el desarrollo socioemocional, y a partir de eso el desarrollo ciudadano. El tema de la paz con sus altibajos también nos ha tenido hablando de cómo hacer para construir comunidades pacíficas, incluyentes, para darle voz a las comunidades, para seguir trabajando en esta dirección. Sin embargo, todavía arrastramos también una historia en donde hay una serie de ideas y de prácticas que siguen siendo muy violentas y que terminan siendo maltratadoras, no solamente para niños, niñas y adolescentes, sino para integrantes de la comunidad, de las comunidades educativas. Y estas prácticas necesitamos revisarlas, necesitamos verlas, necesitamos ponerlas, vernos al espejo, ponerlas sobre la mesa, hablar de eso y comenzar a pensar en cómo hacer para a partir de este diálogo por lo menos darnos cuenta de cuáles son las dimensiones de este cambio y qué necesitamos hacer para que todo lo otro que efectivamente se ha ganado tenga más impacto y logre realmente ser mucho más que un discurso, porque el problema muchas veces es que esto se vuelve solamente un discurso de que tenemos que hacer ciertas cosas y de que hay que, por ejemplo, avanzar en la protección de niños, niñas y adolescentes. Y sí, está bien, no le quiero quitar importancia, pero si esto no se acompaña de acciones concretas y de cambios culturales alrededor de temas como por ejemplo el maltrato físico, pues entonces no vamos a llegar realmente a donde queremos estar. El cuarto tema, el llamado a la acción, la inversión de recursos, pues tiene obviamente el llamado general que todos hacemos a que haya más recursos. Siempre vamos a querer más recursos. Los recursos siempre son insuficientes y siempre vamos a querer que haya más y mejores recursos, no solamente dinero, recursos de capacidad técnica, recursos de comunidades de aprendizaje, recursos de articulación intersectorial, pero en realidad aquí el énfasis no fue ese, no fue el de tener más recursos, aunque claramente está. El énfasis fue a pensar en cómo esos recursos se gastan mejor.
Porque si uno se pone a ver, hay mucho dinero que se mueve alrededor del tema, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Las organizaciones del sector civil, el apoyo internacional que llega al país es bastante. Yo sé que se vuelve pequeño pensando en la necesidad, pero son muchos recursos que quizás podrían gastarse mejor en términos de ser más eficientes, gastarse mejor en términos de estar más articulados, porque muchas veces hay unas cosas que pasan por un lado que no se comunican con otros, gastarse mejor en términos de saber a dónde van a llegar, porque en este país la inequidad se reproduce también en este tipo de cosas. Muchas veces llegan más recursos a las zonas que menos los necesitan, la gran mayoría de las veces las zonas que tienen más recursos construyen ciclos virtuosos y las que no construyen otros ciclos que no lo son tanto y termina reproduciéndose la inequidad y la desigualdad en una distribución de recursos que si bien siempre son menos de los que uno quiere, terminan llegando a donde de golpe no van a tener tanto impacto. Y esta es una discusión muy profunda, porque no es solamente pensar en cómo hacer para que llegue más dinero a donde no ha llegado, porque eso también puede llegar a tener unas repercusiones en términos de los impactos que uno quiere lograr y la movilización del sistema que por lo menos hay que poner sobre la mesa y dialogar. Pero básicamente acá la idea es, o la invitación es a pensar cómo hacer una inversión de recursos más inteligente, más estratégica y que termine estos ciclos de inequidad en donde estamos siempre. Y el quinto llamado a la acción y el último, y yo como voy sin tiempo, perdón. El último, que es de la generación y empleo de evidencia, también nos tienen un panorama en donde reconocemos que el país ha avanzado un montón acá, que tengamos un sistema nacional unificado de convivencia escolar es un paso gigante, que que este sistema además esté en relación con otros sistemas regionales de secretarías de educación que tienen sistemas parecidos también, que estemos o que hayamos medido temas relacionados con esto desde el 2003, 2004, y que tengamos múltiples mediciones censales de las pruebas saber al respecto que nos puedan decir cómo estamos en términos de agresión y violencia en los colegios, qué es lo que pasa con bullying, que participemos en investigaciones y en pruebas internacionales también es una cosa que implica una riqueza en términos de cómo podríamos estar usando estos datos para mejorar, que es muy impresionante. Sin embargo, también hay una percepción de que justamente no usamos estos datos de la mejor manera, que muchas veces estos datos se vuelven una anécdota o se vuelven algo para, a veces, por ejemplo, hacer rankings que pueden ser perversos, que no generan las discusiones que necesitamos, que no retroalimentan las decisiones de política o de organización civil al respecto y que no necesariamente implican un uso eficiente e inteligente de estos datos para avanzar en esto hacia donde llegamos. Y aquí hay unos retos mucho más evidentes y claros, por ejemplo, la articulación entre los sistemas que se están construyendo, el cambio cultural que implica que las comunidades educativas del país sepan que poner datos allí no los ponen en riesgo, sino que por el contrario deberían ayudarles, el hacer links tecnológicos para que estos sistemas se comuniquen, el uso de eso y la disponibilidad de esta información son ideas muy concretas que encontrarán en el informe. En general, entonces, para terminar, hay que pensar más en la implementación que en la promulgación de leyes y políticas. Seguramente habrá políticas que hay que hacer, sin duda, pero hay que pensar más cómo llevar a la práctica las que tenemos. Hay que seguir trabajando en el apoyo a las comunidades educativas, escuelas y colegios, pensar en la formación, en el acompañamiento, en el fortalecimiento de las capacidades técnicas. Hay que seguir trabajando en la desnaturalización de la agresión y la violencia en las prácticas cotidianas, en las comunidades, en las escuelas, en las familias. Hay que pensar en mayor inversión, pero sobre todo en hacerla más estratégica, eficiente e inteligente. Y hay que fortalecer los sistemas de información y uso de datos para en realidad aprender de ellos y poder informar nuestras decisiones y poder tener cada vez más evidencia de que lo que hacemos va en un buen camino. Muchas gracias.
A continuación, damos paso a nuestro panel de discusión sobre la importancia del documento y cómo podemos aplicarlo en nuestros contextos educativos. Nos acompañan nuestros expertos, Enrique Chaux, profesor titular del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, y Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás. Este espacio lo modera José Fernando Mejía, director de Aulas en Paz. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Gracias, Enrique. Teníamos al viceministro invitado y nos había confirmado, seguramente pasó algún. Siempre pasan cosas en estos. Ya nos enteraremos y les contaremos qué fue lo que ocurrió, pero pues podemos tener la charla entre los tres y pues obviamente de golpe ampliarla a que tengamos participación de algunas de las personas que están acá. Pero quisiera como que comenzáramos con una pregunta como que nos está rondando desde que vimos estos datos y es, ¿qué será lo que pasa en términos de la brecha entre estas políticas y la realidad? ¿Por qué será que a veces uno siente que está tan lejos de donde quiere llegar, siendo que la política, cuando uno la lee, la mayoría de las veces uno dice, qué maravilla, o menos mal que en Colombia está esto, pero cuando uno va a ver lo que ocurre, no necesariamente se encuentra con eso. Entonces, si quieren, comencemos por ahí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, a ver, esa es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces. Quisiera empezar por el lado positivo, es decir, cómo hemos logrado tener tantos avances en política pública, en legislación, en estos temas. Y yo creo que en Colombia hemos logrado un consenso sobre que esto es importante, ¿sí? Y yo creo que cuando nosotros empezamos el trabajo, ese consenso no existía del todo. Me acuerdo mucho los primeros trabajos que hicimos relacionados con el bullying, con el acoso escolar, que todavía había personas que decían, eso no es tan grave. Y eso ayuda a formar el carácter. Y eso me pasó a mí y miren que estoy bien, ¿sí? Yo creo que con evidencia y con mucha discusión y un trabajo fuerte que hemos hecho, hemos enviado un mensaje muy claro de esto no está bien, esto no está bien ningún tipo de agresión y violencia que sufran niños y niñas y en general hemos logrado consensos grandes. Entonces, esto ha llevado a que la legislación sobre este tema pase fácil y avance rápidamente. La ley de convivencia escolar, la ley de la Cátedra de la Paz, bueno, la nueva ley de desarrollo socioemocional, son leyes que no han tenido una gran oposición y han generado grandes avances. El problema ha sido que muchas veces se cree que con eso es suficiente, ¿sí? Y no se han desarrollado suficientes estrategias para llevar esto a la implementación en el día a día. Y entonces ha habido una desconexión que yo muchas veces la veo como, por ejemplo, con estrategias de cascada, donde se forman algunas personas de nivel nacional y después se forman a nivel local y después llegan a nivel más local y después llegan a los colegios. Esas estrategias que han sido muy comunes en política pública tienen el gran problema de teléfono roto. Y lo que llega a la práctica, al día a día, es bien distinto de lo que se busca. Y además, muchas veces se concentran en el qué se debe hacer y no tanto en el cómo. Entonces, los cómo, las estrategias concretas, muchas veces faltan. Y lo otro que también falta, que es importante, me imagino que ahorita hablaremos un poco más de eso, es un apoyo y una formación permanente a las personas que están allí en el día a día viviendo las situaciones más retadoras de todas, docentes, orientadores, directivas, coordinadores y padres y madres de familia que se encuentran con situaciones muy difíciles y no saben qué hacer. No más uno como padre y madre de familia se encuentra con retos de manejo emocional, de manejo de agresión que son muy difíciles. Entonces, me parece que nos ha faltado mucho más estrategias del cómo
y mucho más comunicación entre los contextos más amplios nacionales, donde puede haber mucho conocimiento basado en estudios, en academia, y los contextos locales donde hay mucha creatividad, como estabas diciendo, y mucho conocimiento con base en la inspiración en el día a día, pero esos dos no están tan comunicados. Yo creo que necesitamos avanzar mucho más en esas estrategias que unan los distintos tipos de experticias y pues que avancemos mucho más en estrategias para implementar y bajar al día a día lo que se ha desarrollado muy bien en política pública. Y yo quería tal vez añadir algo para complejizar la preocupación y la conversación. Eh, y me acordaba que desde que empezamos a trabajar en esto veíamos también cómo en contextos, por ejemplo, de mucha violencia, había también mayor violencia en las escuelas. Entonces también hay un tema, y me acordaba en estas conversaciones y en este estudio, por ejemplo, fuimos a territorios donde hay unos temas de seguridad y de violencia muy complejos que hacen a su vez que sea más compleja, digamos, esa tarea. Entonces, eh, también creo que entender esos contextos, entender esas realidades, entender cómo hay ese vínculo entre todas las violencias que creo que tiene que ver también con esto. Y aquí hablamos creo que hemos avanzado, como decía Enrique, en desnaturalizar, es decir, ya empiezas, no está tan bien, no es tan normal, no es un juego, como decíamos cuando hablamos de intimidación escolar, no es un juego, pero sí tenemos también todavía como que seguir trabajando en esa desnormalización, seguir entendiendo esas dinámicas que hacen que esos contextos violentos tengan también otras situaciones y de pronto hay que actuar diferente. Y tenía otro tema también para sumar a ahorita y era muchas veces también la respuesta muchas veces de las instituciones educativas frente a las leyes es, ya hice un copy-paste del manual de convivencia y ya estoy como cubierto, ya la ley. Entonces yo creo que también a estos temas a veces hay que quitarles ese tema como de ya estoy cumpliendo la ley. No, cumplir la ley es mucho más profundo, ¿no? Y creo que particularmente cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes es entender que nuestro compromiso es con ellos, ¿no? Creo que es poner a las niñas y a los niños en el centro, porque muchas veces ponemos la ley en el centro, o los papás llegan al colegio también a ver cómo demandan en estos días tenemos una mamá en redes sociales escribiéndonos y diciéndonos cosas acerca del colegio. Claro, está muy brava por alguna situación que pasó con su hijo, pero siento que los adultos a veces se nos olvida que es poner a las niñas y a los niños en el centro y cómo hacemos que ellos, pues, por un lado vayan seguros al colegio, pero por otro lado también que ese entorno que se da en el colegio sea seguro, sea armonioso, sí, se pueda dar esa convivencia en paz, digamos, con la que soñamos, ¿no? Entonces, fíjate que sí nos falta mucho por hacer y no sé si tiene que ver con ese seguir trabajando en desnaturalizar, Ujú. seguir trabajando en que entendamos que esto se trata es de poner a las niñas y a los niños de primeras, tal vez. Y, y sí creo que, bueno, ahora viene como en una de las conversaciones, es cómo hacemos este trabajo también como muy de la mano de las familias, ¿no? Ujú, Para ujú. que seamos todos como jalando para el mismo lado, porque si no, tú Ah, tienes ahí tú. súper, me hacen pensar en varias cosas. La primera es, quizás nuestras leyes en parte por sus bondades también son tan difíciles de llevar a la práctica. O sea, lo que está detrás de muchas de las cosas que hemos hecho son cambios muy difíciles, que no tienen que ver solamente con hacer algo, sino con un cambio que pasa por prácticas culturales, por la estructura misma de la escuela. Entonces estaba pensando, por ejemplo, en los manuales de convivencia. Yo estudié en colegios sin manual de convivencia, está ahí viejito. Pero ahora que uno tiene acceso a los manuales de convivencia, pues todavía hay muchos retos y muchas preguntas acerca de si realmente los manuales de convivencia son eso o son reglamentos disfrazados. Y entonces me preguntaba si en parte es por la dificultad misma de la tarea, por un lado, y por el otro también en si las leyes o la legislación, si en realidad reflejan un gran acuerdo detrás de lo que necesitamos hacer
o si el acuerdo es algo que viene después y que entonces es más difícil de construir. Y entonces me pregunto si hay algo también, no sé si en los colombianos o en los seres humanos, en donde las leyes no necesariamente generan apoyo inmediato, ¿no? No sale una ley y todo el mundo dice, wow, qué chévere, vamos todos hacia allá, sino que por el contrario muchas veces genera es críticas, rechazo incluso algunas veces, y que por lo tanto ese también sea un factor. Perdón por, pero ¿qué opinan? Sí, a mí me parece que siempre lo más fácil es seguir haciendo lo que uno siempre ha hecho, Ujú. ¿sí? Y en un contexto de mucha violencia y de mucho maltrato, eso implica un cambio enorme en todos lados. Entonces, sí, toda esta legislación y todas estas políticas públicas implican pensar de manera distinta cómo nos relacionamos y llevarlo a la práctica. Y eso es particularmente difícil en un contexto muy descentralizado. Nosotros tenemos tal vez el sistema educativo que yo conozco más descentralizado de todos, ¿sí? Mm. Y entonces, claro, ahí puede haber unos lineamientos, unos decretos, unas leyes que llegan de nivel nacional, pero hay toda la autonomía del mundo a nivel local para decidir hacerlo o no, ¿sí? Y entonces, como lo más fácil es seguir haciendo lo que siempre se ha hecho, pues requiere un esfuerzo muy grande adaptar y cambiar y entonces eso no es fácil. Hay una inercia muy, muy grande. El sistema descentralizado tiene una cantidad de ventajas, ¿sí? No quiero decir que debamos movernos hacia un sistema centralizado. Aquí lo vemos en distintos países de América Latina con sistemas muy centralizados, en donde tampoco pasa, ¿sí? Ahí hay otra cantidad de limitaciones. Pero dar mucha autonomía a nivel local sin dar suficiente apoyo y acompañamiento, pues lleva a que las personas tengan la autonomía, tengan la libertad, pero no sepan muy bien qué hacer con ella. Ujú. Entonces, hay ejemplos muy buenos. Bogotá es un gran ejemplo de una Secretaría de Educación que por muchos años ha hecho maravillas, pero hay otra cantidad que no tienen los recursos, que no tienen el conocimiento, que no tienen las estrategias, y entonces se desaprovecha esa autonomía y esa posibilidad que da la descentralización. Ujú. Bien. Estaba pensando también que sí, lo más difícil es lograr que la ley haga que las personas cambien, ¿no? Y si no cambiemos, pues no pasa nada. Entonces, em, nosotros en Red Papás que hemos trabajado, digamos, en otros temas, digamos que para hacer cambios legislativos, usualmente al principio hacemos un trabajo muy grande de ayudar a las personas a tomar conciencia. Ujú. Entonces, y de pronto eso nosotros pues lo hemos trabajado y en estos temas hemos hecho cosas y bueno, creo que podemos decir que sí hemos logrado que ciertas cosas cambien, pero de pronto también puede ser que todavía nos falta hacer mucho más para esa toma de conciencia, además entendiendo lo que tú decías, que es un tema muy complejo, no solo lo que pasa en el colegio, lo que pasa en la familia, en el entorno, las prácticas culturales. Entonces creo que hay muchas cosas por hacer, digamos, allí. Muchas veces también nuestras leyes, y ahorita que decíamos son muchas, ahorita la ley de socioemocional, tenemos el decreto también de Alianza Familia Colegio, que nos tiene pues muy contentos también con lo que se puede hacer ahí, pero a veces se quedan como en las leyes y eso que llegue a la reglamentación, que sea una reglamentación concreta, que se sepa qué hacer, que haya cosas específicas también que medir en cuanto qué cambió. Creo que es parte también de algo que nos toca pensar a veces también desde el diseño mismo de la ley. Ahora, cuando una acompaña procesos legislativos sabe que igual sale una colcha de retazos, ¿no? Mm. Me acuerdo en la ley 1620, que en la última puja quedó el tema de acoso sexual. Bueno, era que tal vez estábamos en la conversación buscando que fuera más que tuviera que ver con el tema de convivencia. Y bueno, creo que si no se le metía esta parte, no lográbamos que saliera. Entonces, fíjense que también uno a veces dice, bueno, la realidad es que esa es la ley, con eso es con lo que hay, con eso es con lo que tenemos que trabajar. Y yo creo que es
nos pasa también, por ejemplo, con la ley de prohibir el castigo físico y humillante que quedó, es decir, muchas de nuestras leyes también son como un saludo a la bandera, ¿no? Como, ah, chévere cosa, pero no avanzamos también en todo lo que hay que hacer para que se implemente, para que se reglamente, para que existan los recursos para que pasen estas cosas. Entonces, creo también que una cosa de pronto que podríamos nosotros reforzar es entender que tenemos que seguir trabajando en alianzas con las organizaciones, digamos, de cada país, con esta coalición, digamos, también más grande, que nos permita empezar a ayudar a que las cosas de pronto cambien de manera un poquito más rápida, ¿no? Creo que para mí tal vez una de las cosas en que hemos logrado avances es cuando realmente entendemos que estas organizaciones, muy de la mano de la academia, de cooperación internacional, cómo empezamos a hacer para que pues empiece a haber unos avances, cómo damos cuenta también en unas cifras internacionales que las cosas pueden estar cambiando y puede ser un poco también de lo que pase al final de este año, también como país empezamos a decir, bueno, ¿con qué es que nos vamos a comprometer? ¿Hacia dónde deberíamos ir? Y como que podamos ir siguiendo. Y yo creo que uno de los compromisos de parte nuestra es, creo que seguir trabajando en llave y seguir sumando, digamos, aliados y fortaleciendo todos estos procesos porque estas rutas son largas, son difíciles, estos cambios no ocurren tan rápido, ¿no? El tema del tabaco, ¿cuánto tiempo nos hemos demorado y se nos metió por la puerta de atrás del cigarrillo electrónico? Y bueno, o sea, es como que todas estas cosas son muy difíciles y que cambiemos es todo un proceso, pero creo que ahí hay pistas también de por dónde irnos. Chévere. Quisiera que profundizáramos un poco en algo que ustedes ya comenzaron a mencionar, que es como la formación y el acompañamiento a las comunidades en general. Específicamente, la formación de docentes aparece como muchas veces en el informe. ¿Cómo podemos avanzar hacia allá? Y pensando en la formación como algo en general, ¿no? No solamente como programas formales, sino con todo lo que ocurre alrededor de esto. Sí, ahora estaba pensando en cómo ocurre el cambio social. Pensando en que es tan complejo y hay tantas relaciones y las relaciones no son unidireccionales, sino bidireccionales. Es todo un sistema muy, muy complejo. Y hay un concepto de un peruano, Carlos Matos, que habla del nudo crítico, los nudos críticos. Ese concepto a mí siempre me ha gustado. Es como la idea de, en un sistema tremendamente complejo, uno debería encontrar esos puntos que cumplen con dos requisitos. Uno es que si uno logra cambios allí, mueve mucho el sistema. Y el segundo es que es viable generar cambios allí. Entonces yo creo que la formación de docentes es definitivamente un nudo crítico. Es decir, ellos están en una posición ideal, un trabajo muy, muy complejo, muy agotador, muy difícil emocionalmente, pero cuando los docentes logran generar relaciones distintas con sus estudiantes, logran generar transformaciones, digamos, en desnaturalizar la violencia, en promover otras maneras de relacionarse, están logrando dos cosas. Por un lado, están protegiendo a los niños y las niñas que están allí, ¿sí? Y por otro lado, están contribuyendo a un gran cambio social, ¿sí? Entonces, ese es un punto clave, ese es un nudo crítico. Y yo creo que hemos avanzado bastante en aprovechar ese nudo crítico en la formación de los docentes actuales, en algunos lugares más que en otros. Hay lugares como Antioquia donde tienen un trabajo maravilloso, formación de docentes, bueno, de nuevo Bogotá, bueno, pero hay muchos lugares en donde no ocurre tanto como debería ocurrir, pero donde yo creo que estamos más quedados es en la formación inicial de los docentes. Es decir, la formación que ocurre en las facultades de educación y en las escuelas normales, allí deberíamos estar haciendo muchísimo más. Allí deberíamos estar logrando que toda persona que se gradúe para ser docente, se gradúe ya teniendo el conocimiento sobre cómo promover convivencia, cómo promover desarrollo socioemocional, cómo manejar situaciones de conflicto que ocurran en las aulas, cómo manejar situaciones de agresión repetida, incluso situaciones de bullying, cómo implementar
estrategias basadas en justicia restaurativa, en el día a día de las relaciones entre sus estudiantes y cómo proteger su propio bienestar socioemocional. Es decir, no solamente tener como estrategias pedagógicas para promoverlas, sino también estar pendiente y desarrollando sus propias capacidades socioemocionales. Eso debería pasar de manera universal con todas las personas que se gradúan para ser docentes, y pues allí nos falta mucho trabajo. Estaba pensando también, algo que nosotros hemos encontrado en Red Papás es que hay unas personas claves que es el orientador escolar, y casi no hay. Es decir, hay muchas instituciones y cuando vas a la ruralidad, a las regiones, pues prácticamente no hay. Entonces también creería yo que eh, hay un tema también de tener ese apoyo en las instituciones, esos orientadores escolares creo que harían una, digamos, una muy buena labor también. Eh, y nosotros hablábamos en algún momento, tal vez con los rectores que nos decían, no, es que no nos permiten contratarlo. Y nos decían ellos mismos como soluciones, ¿no? ¿Por qué no hacen que, por ejemplo, el profesor de física lo tengo compartido con otras dos escuelas aquí de la vereda? ¿Por qué no el orientador podemos también compartir esa contratación y que por lo menos aquí venga un día y medio a la semana? Entonces creo que también, digamos, empezar a entender docentes y yo le sumaría también este otro actor que creo que es una pieza importante también en toda esta, digamos, en esta tarea también que se puede y se debe hacer desde la escuela. Ujú. Yo quisiera pedirle a Enrique que uniera estas últimas ideas con unas que ya había dicho antes, que tienen que ver con esta articulación entre la riqueza que hay en los territorios y también como la academia o espacios donde se trabaja más desde lo que llamamos evidencia, que es un tipo de evidencia, y ese diálogo en donde la formación a veces puede estar o en un polo en donde es enseñarle a alguien que no sabe, o en otro polo en donde hay es que fortalecer las cosas que surgen desde los territorios y que después Carolina obviamente lo comprometes desde tu experiencia con las familias, sobre todo donde también hay algo parecido. Entonces, no sé. Sí, yo pienso que ahí hay un dilema con el que nos hemos encontrado con mucha frecuencia. Es, digamos, hay una experticia que viene desde la academia, que viene de estudios rigurosos, y que ha llevado al desarrollo de programas. Nosotros mismos hemos estado involucrados, por ejemplo, en Aulas en Paz. Aulas en Paz surgió de estudios académicos rigurosos con evaluaciones rigurosas. Y pues hemos querido llevar eso a muchas partes, ¿sí? Em, pero del otro lado hay una cantidad de creatividad y de experticia local, de personas que sin conocer los conceptos académicos, sin tener nombres para eso, han inventado unas estrategias que son muy interesantes y muy valiosas. Em, pero esos dos mundos muchas veces no se encuentran, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho más diálogos en ese sentido. Yo creo que, por ejemplo, deberíamos tener mucho más oportunidades para que quienes han desarrollado estrategias a nivel local puedan evaluar esas estrategias rigurosamente y puedan, digamos, ya hay un avance bien importante, por ejemplo, lo que ha hecho Educapaz y el Ministerio de Educación con Pasa tu Idea, que puedan compartirla y que puedan tener mucho más redes. Yo sueño con muchas redes de comunidades que se compartan, pero no solamente que se compartan para felicitarse, ¿sí? No solamente para decir, ay, qué bien que lo hiciste, qué bien que lo hiciste, no, también para dar retroalimentación y para hacer evaluaciones rigurosas y decir, pues tener dudas y decir, ¿será que así sí estás logrando los mejores cambios? ¿Será que así sí estás logrando generar estas transformaciones o tendrán otros riesgos? Poner como herramientas de la ciencia rigurosa al servicio de desarrollar mucho más la experticia local. Yo me sueño con algo así donde haya
tengamos todas esas redes de apoyo, de conocimiento, no solamente en Colombia, sino, digamos, este hub en el que estamos es un espacio ideal para compartir, pero también para compartir y darnos retroalimentación rigurosa y ponernos en duda y hacer preguntas difíciles y aprender entre todos seriamente. Sí, y de pronto sumando un poco a lo que decías, creo que eh, hay una tarea grande en todos estos temas y es sumar a la familia, ¿no? Que esto se haga en la familia, una reflexión que también venimos haciendo en Red Papás y es inclusive desde que los niños son muy chiquitos. Y me acuerdo cuando empezamos a trabajar en todo esto que decíamos, si pudiéramos enseñar la empatía, la asertividad desde la primera infancia, estaríamos como en otro escenario. Y cada vez nos damos cuenta también mucho más de esto. Es como, eh, y empezamos desde hace unos años inclusive abrimos como nodos de primera infancia para que las conversaciones de las preocupaciones de las familias de más grandes no quitaran la conversación tan importante, digamos, de la primera infancia. Entonces, sí creo que vincular a la familia es un tema muy importante, es un tema muy importante también desde la prevención. Si tenemos esos docentes, esos orientadores formados y a su vez existe, y les decía, por ejemplo, este decreto que sancionó el presidente, creo que en el mes de mayo, sobre Alianza Familia Escuela, creo que se llama. eh, entonces uno empieza a decir, otro decreto que puede no pasar nada, pero digamos lo que quisiéramos que sí pasen cosas y que sí hubiera cambios. Y creo que en todo el trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo, esa construcción de confianza que surge desde la decisión del directivo docente, ¿no? Porque muchas veces las familias pueden querer participar y querer, pero digamos, también se quedan muy puertas afuera si no existe esa intencionalidad, digamos, de vincular y de participar a las familias. Y yo creo que eso nos empezaría a dar cuenta un poco de lo que hablábamos ahora, también de ayudar que en el contexto, que el niño sale del colegio y pasan cosas, ¿no? Y para nosotros también desde la experiencia de Red Papás, José, creo que es muy importante el trabajo en red. Em, Hace unos años, cuando empezamos a ver todo esto de Safe to Learn, tal vez cuando se firmó en Colombia, creo que fue agosto de 2019, un compromiso para erradicar la violencia contra las niñas y niños en el gobierno de Iván Duque. Fuimos con la persona de Safe to Learn, Sally, bueno, ahora no me acuerdo el apellido de ella, pero fuimos a un colegio en Bosa y a ella le causaba impresión que alrededor del colegio, vamos a ver cosas del colegio, pero ella preguntó por como por la seguridad alrededor y las rejas y como, entonces, no, es que aquí las familias, eh, pues hay una inseguridad que además el colegio se supone que tiene que estar abierto al barrio, pero tenían que poner una cantidad de cosas para que no les pasaran droga a los niños y no pasaran toda esa cantidad de cosas. Y íbamos a hablar de otra cosa, pero terminamos con Sally hablando con las familias de qué hacían ellos. Entonces nos contaban, por ejemplo, cómo se juntaban los de una cuadra y entonces la abuela de esta niña lleva hoy a los niños y los acompaña. Entonces, fíjate que también todas son muchas estrategias que hay que empezar a tejer, digamos, como de este trabajo, digamos, en llave con las familias, de este trabajo en redes, porque estamos hablando de ese tema de convivencia, pero unido también a la seguridad, a qué pasa con esa ida al colegio, con ese regreso, con esa cuidado a las niñas y a los niños en el entorno digital, ¿no? Alejo todos los riesgos, digamos. Entonces, fíjate que hay como que empezar a unir todas estas conversaciones. Creo que este trabajo, digamos, en llave, este trabajo en red, tiene que ser muy importante y que en esa formación de los docentes no se quede por fuera tampoco el involucrar a las familias, contar con ellas, hacerlas partícipes, ¿no? Como creo que una de las cosas que hemos tratado de hacer con aulas y con los Andes desde hace mucho tiempo es como que esto no se quede en una conversación en la academia, sino que baje y que sean cosas que todos podamos entender de qué es de lo que se trata, qué es lo que tengo que hacer yo en mi rol de papá, de mamá, de abuelo, de que todos podamos empezar a contribuir también.
Bueno, y obviamente totalmente de acuerdo contigo, si podemos también hacer esa evaluación y ponerle luz a esas cosas que empiezan a funcionar en diferentes contextos, creo que sería algo maravilloso. Súper. Eh, Quisiera añadir allí también que, pensando de nuevo en transformaciones sociales, muchas veces padres y madres de familia lo que terminan haciendo es reproduciendo la forma como ellos fueron educados y muchas veces no es que piensen que las formas agresivas, violentas, son las ideales, sino que son las que conocen, ¿sí? Entonces, sabemos que necesitamos eh, llevar mucho más estrategias de cómo manejar las situaciones. Y si no se tiene el cómo, entonces, pues el automático es reproducir lo que siempre he visto y que viví. Y creo que las nuevas tecnologías pueden ser muy útiles en eso. Y yo creo que se está avanzando mucho, incluso, digamos, con videos cortos, con audios por WhatsApp, eh, es- iniciativas como, no sé, lo que está haciendo Manuela Molina, por ejemplo, o Andrea Bustamante y María Paula Chaparro, que crean videos muy cortos con estrategias muy concretas, muy claras, que le llegan a muchas personas. Yo creo que necesitamos hacer mucho más de eso y aprovechar la tecnología para hacer esa conexión entre el conocimiento experto que muchas veces está como muy encerrado y la necesidad de cómo hacerlo, que sí es masiva. Súper, eso me hace pensar también en como el tono de la conversación que queremos promover, ¿no? Porque estos temas tienen un riesgo y es que fácilmente se pueden volver algo muy moralista y que puede ser incluso un dedo acusador frente a la gente diciéndole lo que está haciendo está mal, temas como el castigo físico, por ejemplo, que rechazamos, pero que eso no necesariamente implique decirle usted es una mala persona, un mal papá, una mala mamá. Creo que en parte lo que Enrique estaba diciendo ahora va a cómo moderar eso. ¿Qué otras cosas se les ocurren como para que eso, mitigar ese riesgo y para no generar algo que en últimas lo que puede hacer es generar más defensas y incluso afianzar esas mismas creencias que uno quiere mover? ¿Cómo hacerlo? Ustedes yo creo que tienen un montón de experiencia en eso. ¿Qué les ha funcionado? Eh, Creo que esto que hablábamos ahora de si logramos que la conversación sea poner a las niñas y a los niños en el centro, nos ayuda muchísimo, ¿no? Es como, y yo creo que todos tratar de entender qué es eso, es decir, desde este es un reto que yo también tengo como mamá, yo también tengo como abuela, como que es también la pregunta, ¿no? Ahí creo que nuestro kit, que ya no sé por qué versión va, como por la octava, pero era con preguntas frecuentes de papás y mamás, es como, es un poco eso, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo manejo esta situación? ¿Qué pasa si ya se me saltó la piedra y actué de una forma que no he debido actuar, ¿no? Como es reconocer, creo que desde ahí hay que hacerlo. Hay algo que creo que en estos temas también sirve mucho y es muy también poner a las niñas y a los niños en el centro, que es también todo el tema de justicia restaurativa, ¿no? Que tú la nombrabas ahora y hemos encontrado que cuando entendemos que se trata de que es una persona que está aprendiendo, los papás son o somos muy dados, digamos, muchas veces a, este niño hizo esto, sáquenlo, porque, digamos, como, no, de la conversación de lo que se trata es todos tenemos que aprender a hacerlo mejor, ¿no? Es como, y hacia allá, ¿no? Ujú, ujú. Sí, y yo creo que también como compartir experiencias y estar en redes también ayuda y a mandar como varios mensajes. Uno de esos es, esto es difícil para todos. Digamos, desde el punto de vista de padre, familia, yo creo que manejar una pataleta de a los 2 o 3 años es de las situaciones más difíciles que he tenido en la vida. Sí, sí. Y además, nadie me enseñó cómo hacer eso, ¿sí? Y yo creo que poderlo decir así tranquilamente, como que esto es difícil para todos, es importante, em, acompañado de lo siguiente, ¿qué alternativas hay? ¿Cómo podría hacerlo? O sea, yo insisto mucho en los cómo. Ujú, Los cómo es una manera de no acusar a la persona, ujú, sino darle alternativas, ¿sí? Como que entiendo por qué él lo ha hecho así, por qué lo puede terminar haciendo así, porque es bien difícil,
mire que hay otras formas de hacerlo, ¿sí? En vez de estar en la discusión de esto está mal, hay otras maneras y necesitamos pues, como que esas maneras se conozcan y se divulguen ampliamente. Bien. Y otra cosa que surge en mi cabeza a partir de lo que ustedes decían es, muchas veces uno piensa en estos temas en la dirección de adultos, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Como que uno piensa, niños, niñas y adolescentes pueden ser víctimas de adultos que hacen cosas que pueden ser agresivas o violentas. Pero también hay todo un mundo de relaciones entre los niños, las niñas y los jóvenes, en donde el rol de los adultos, padres, madres, cuidadores o docentes, debe ser fundamental o puede ser fundamental. Y aprovechando es que está el doctor Eslava acá, meterle esta otra cosa de cuál es el rol allí en términos de no solamente proteger, como tradicionalmente lo piensa uno, sino crear ambientes que contengan, que tengan límites, que tengan normas, pero que también tengan amabilidad y buenas relaciones y en últimas creen buenas relaciones. ¿Cómo ven eso en este esfuerzo de prevención de violencia? A ver, tal vez quiero empezar por resaltar la importancia de tener presente que gran parte de la violencia que reciben niños, niñas y adolescentes es de otros niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces allí tenemos que hacer mucho. Y eso depende mucho de las edades. En preescolar implica estar muy presente y estar allí pendiente de todo tipo de situación, intervenir. Ir promoviendo justicia restaurativa desde preescolar se puede promover como el enfoque restaurativo de si tú hiciste algo que le hizo daño a alguien, ¿qué puedes hacer para que esa persona esté bien otra vez? ¿Sí? Así sea ayudarle a curar una herida, ¿sí? Y mientras van creciendo, ya depende más de ellos que de los adultos. Entonces, ¿cuál es el rol de los adultos? Apoyarlos para que vayan aprendiendo formas, por ejemplo, formas para frenar situaciones de agresión entre sus compañeros, para ayudar, por ejemplo, a hacer una mediación entre los compañeros o así sea simplemente separarlos o decir, no, eso no está bien. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, es muy importante frente al acoso escolar, muy importante frente al ciberacoso, ¿sí? Poderle decir a otros, oiga, no, ese comentario no está bien, aquí está pasando una línea. Entonces, el rol de nosotros como adultos es en parte estar allí pendientes para contener y frenar cualquier situación de maltrato, pero es principalmente ayudar a desarrollar esa empatía, esa asertividad, esas capacidades para regular las propias emociones que les permitan a ellos mismos poder manejar sus situaciones de manera pacífica y servir para contener las agresiones entre los demás. Sabemos que eso es clave. Ujú. Yo aquí voy a compartirles algo que a mí me encantaría poder hacer y es, creo que hemos sido exitosos en alguna medida en el vincular, por ejemplo, a medios, a periodistas, a líderes de opinión en esta conversación, Ujú. pero también siento que podríamos hacerlo mucho más. Entonces, deberíamos tener una estrategia de cómo llegar a estos líderes de opinión, a estos periodistas. Yo me sueño también en estos temas, por ejemplo, unos mensajes de bien público que nos ayudaran a poner temas de manera un poquito más rápida. Claro, no pueden ser muchos mensajes, pero si nosotros quisiéramos poner un tema en la agenda y nos aliamos con el Ministerio de Educación para poder poner estas campañas, porque sí también hay mucha evidencia de cómo cuando tú logras, digamos, usar los medios masivos, los medios digitales, para empezar a hablar de estas cosas, eso nos ayudaría mucho, por ejemplo, a que quienes no tienen recursos en las regiones podamos empezar a posicionar temas para que esta conversación se dé. Nosotros, pasando la pandemia, nos buscaron unos alcaldes de unos municipios muy pequeños en Santander. Eran 7 municipios y 7 alcaldes firmaban la carta pidiendo ayuda, que no tenían plata, pero que necesitaban ayuda porque ellos no sabían cómo ayudarle a las familias a contener a los niños, a poner normas, a poner límites, y fíjate que uno dice de pronto empezar también a poder hacer cosas que podamos entregar
a estos alcaldes y casualmente hicimos con ellos una alianza y venimos ahí trabajando y me ha parecido además impresionante que ellos, cosas que nosotros les damos, son las redes de la alcaldía la que sacan esto. Entonces tú dices, bueno, fíjate que hay una gran necesidad y cómo cerramos esa brecha, un poco lo que tú decías con los que tienen y los que no tienen, y es, creo que tenemos que empezar también a trabajar, a poner, digamos, muchas herramientas a la mano de muchas personas y como poner ese tono de conversación. Para mí sería un sueño, ¿no? Como que uno supiera, bueno, ¿qué debería ser el tono de los adultos? ¿Cómo hacer para que nosotros desde ya el tono sea de entender, de considerar, de ponerme en los zapatos de, ¿no? Ese sería como un sueño, de pronto en el que hay que trabajar, José. Ah, yo tengo- A ver, vaya. yo creo que sí, claro que sí. Además aquí tienes un montón de aliados y los que están conectados que necesitamos. Lo hacemos con mejor. Eso, eso. Me estaba preguntando justamente por eso, porque ya nos está acabando el tiempo y quería como pensar, ya ustedes están hablando y creo que lo que dijiste tú cierra maravillosamente cuáles pueden ser algunos posibles pasos de qué necesitamos hacer, pero eso creo que también implica obviamente la participación de todos y todas. Entonces, ahorita cerremos aquí con una frasecita o una invitación que ustedes le harían a los que están acá, a los que nos están viendo, para comenzar a participar en esta discusión o para pensarse en como agentes de cambio o para de cambio para ellos y ellas mismas o hacia afuera, y abrimos un espacio para por lo menos tener un par de participaciones acá. ¿Una frase dijiste? Sí. Lean el informe y, y compartamos entre todos como, eh, por un lado, como retos. Creo que tenemos que ser muy abiertos frente a los retos, avances que hemos tenido y también como preguntas de qué nos falta. Yo creo que entre todos deberíamos como tener claro qué nos falta y pues para dar un paso más en lo que dijiste al principio, de que esto es una conversación. Entonces, como abrir la conversación con esos retos, inquietudes y preguntas que tenemos. Pues además de lo que dijo Enrique, yo creo que nosotros sí podemos, quienes estamos acá, quienes estamos en esto, tenemos como este compromiso. Yo creo que esto que está haciendo Aulas a través de Julie, esta coordinación que ustedes hacen es muy importante. Yo creo que hay que seguir trabajando en llave, es decir, esta alianza, esta coalición es muy importante y yo creo que nosotros debemos tener también nuestro correlato país y de pronto este es un buen momento para fortalecer este trabajo, para hacernos esas preguntas, para pues redefinir también nuestro norte, nuestros retos, qué hacer, cómo hacerlo. Y yo creo que pensémonos también en que este proceso también necesita de nosotros, que llevamos muchos años aquí trabajando, que tenemos también nuestro corazón puesto acá, pues yo creo que aprovechemos también este momento para como renovar este compromiso y estas ganas de trabajar y de ver cómo pues le ponemos un poquito el acelerador, ¿no? A los cambios que necesita el país, particularmente niñas, niños y adolescentes, pues necesitan crecer y ir sin miedo a la escuela. Entonces, pues hagámoslo, ¿no? De una. Sí, sí. Bien, tenemos dos micrófonos, entonces no sé, pasemos uno, Julie nos ayuda si este lo podemos compartir. ¿A quién primero? Tú tienes el micrófono, entonces tú tienes la Vale. autoridad. Gracias. José Fernando dijo que estudió sin manual de convivencia. Me atrevo a apostar todo lo que tengo en la billetera, que no es mucho, a que si rememora cuántos episodios de acoso y matoneo vivió cuando estaba en el colegio y los compara con lo que ve hoy en los colegios, hoy es infinitamente peor de que lo que le tocó cuando estaba chiquito. Usted, ingeniero, solía decir que todo problema mal planteado es insoluble. Eso nos lleva a preguntarnos qué estamos haciendo mal. Mi lista es muy larga, pero si tengo que empezar por alguna, es exactamente lo que dijo Carolina, que hemos convertido la ley en el eje y no los niños. Hemos judicializado
algo que pertenece al ámbito educativo y ahí seguimos machacando. En ese sentido, saludo con enorme alegría el nodo y los 5 propósitos. El problema es que en general lo que uno ve enfatizar es el componente 1, la legislación. Pero el 2, 3, 4 y 5, esos brillan por su ausencia. Y tal como dijo Carolina, uno en la práctica concreta va a cualquier parte y busca, por ejemplo, en el 16-20, ¿sí? ¿Qué es lo que se implementa? Prevención, nada. Promoción, nada. Intervención, sí. La ruta, sí. El juez, sí. El comisario, sí. El rector a la cárcel, sí. Pero las otras cosas, nada. Entonces, lo primero que estamos haciendo mal, creo yo, es judicializar algo que pertenece al ámbito educativo. Lo segundo que estamos haciendo mal, creo yo, es que en ese impulso judicial hemos puesto el énfasis en el maltratador, en el acosador, en el que hostiga, ¿sí? Y hemos dejado de lado otros elementos fundamentales del sistema, empezando por el vulnerable. Y en ese corriente que vemos hoy, de respetar la salud mental, de que se volvió respetable tal como tú lo dijiste, que pues por supuesto, ustedes me conocen, me llega al alma. Veo con mucha angustia que estamos llegando al punto en que enaltecemos al vulnerable. Lo colocamos no solamente como una figura que debe ser respetada, sino como la figura, ¿sí? El wow es el vulnerable, ¿sí? Y estamos construyendo vulnerables, ¿sí? Y eso es terriblemente doloroso. Un tercer elemento es el que mencioné de pasada. Las neurociencias, ese es mi oficio, saben bien que el aprendizaje más potente es el aprendizaje implícito, no el explícito. ¿Cuál es la mayor experticia de todos los que estamos acá? ¿Cuál? Hablar la lengua materna. Ese es. ¿Cómo lo aprendimos? Por aprendizaje implícito. ¿Cuántas clases nos dieron de eso? Ninguna. Y somos expertos en todas ellas. Pues bien, todo lo que estamos haciendo en general va en la dirección de aprendizajes explícitos, no implícitos. Por ejemplo, mencionó muy bien Enrique, la formación de maestros. Ayer, Neva Milicic, tu querida Neva Milicic, nos compartió una entrevista que le hicieron en Punta Arenas. Ahí mencionó que en Chile no hay una sola cátedra de pedagogía en donde haya un elemento en el currículo de formación emocional del maestro. Si se supone que este es el eje de la formación emocional, ¿cómo hacemos para hacerlo con maestros incompetentes? El último libro de Neva se llama La formación emocional en entornos educativos. Precisamente eso se llama, ¿sí? Entonces, ¿cómo entender una escuela que forma gentes en matemáticas que tiene maestros incompetentes en matemáticas? A ver, entonces, ¿cómo entender una escuela que forma en lo emocional? ¿Cuántas? Y finalmente, el énfasis se ha puesto en lo negativo más que en lo positivo. El mismo nombre del nodo, la prevención de la violencia. ¿Qué tal que el nodo se llamara la formación de buenas personas? ¿Qué tal que fuera al revés? Como la ¿Qué coalición, tal que realmente nos dedicáramos a formar buenas personas en vez de evitar la violencia? Creo que nos iría mejor. Vamos a pensarlo seriamente, de pronto le Échele cambiamos cabeza, yo déjenme se lo cedo. saludar a Oscar, pero démosle la oportunidad. Este es un buen momento porque estamos abriendo la discusión. Pues quizás podemos esperar a que usted asiente la llegada y de golpe pueda responder un poco a las participaciones de todos con un saludito al final, ¿qué le parece? Sí, no, yo ni siquiera sé si debería estar sentado aquí, ni siquiera sé si estoy de viceministro de Ciudadano, pero gracias vea. por la invitación. Ok, pero sigamos con la participación de las personas que nos acompañan y ahora Oscar yo creo que puede darnos un saludito y reaccionar un poco a lo que ustedes nos dicen. Y gracias, Jorge. Bueno, buenos días. Muchas gracias por este espacio. A mí me encanta el nombre del informe, que es Sin miedo en la escuela, ¿cierto? Yo sentí miedo en la escuela. No sé si hay alguien aquí que no haya sentido miedo en la escuela, pero creo que es una experiencia con la que todos nos podemos relacionar.
y también varios esfuerzos investigativos de otras organizaciones últimamente han demostrado que transversalmente a lo largo de todas las interseccionalidades de experiencias de vida que hay en nuestro país y por lo tanto en el ecosistema educativo de nuestro país, que las personas que más sienten miedo en las escuelas son las niñas, los niños y los jóvenes con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, ¿cierto? Eso transversal al tema de raza, de estrato socioeconómico, de todas las otras interseccionalidades, ¿cierto? Esto es en gran parte por falta de conciencia, que lo mencionabas tú, Carolina, que hay en cuanto a lo que es la diversidad sexual. Y esa falta de conciencia, pues, alimenta los prejuicios, los mitos que se mantienen vigentes, ¿cierto? Pero lo que pasa es que además esa violencia también afecta a todos los otros niños y niñas, no solo a los que son sexualmente diversos, ¿cierto? Porque ¿de dónde vienen estas violencias? Son violencias basadas en género y por eso afectan a toda la comunidad educativa, ¿cierto? Porque entonces está el niño o la niña que en sí mismo no es diverso sexualmente, pero que va a recibir el insulto, uy, eso es tan gay. Entonces, ese niño está sufriendo y silenciosamente está sufriendo el niño que es gay también, ¿cierto? Entonces están sufriendo todos los niños y las niñas. Entonces yo lo que traigo aquí es como una pregunta de, Carolina, tú dijiste, una de las estrategias que ha hecho que las iniciativas de Red Papás sean exitosas es generar conciencia antes de venir con otros esfuerzos. Hay una resistencia muy grande en los entornos educativos a generar esta conciencia. En este hub hay personas que saben mucho y nosotras que estamos como subiéndonos a esta iniciativa. Y yo aquí boto una pregunta de cómo hacemos para generar esa conciencia. Terminemos con todas las participaciones porque si no, no se nos va el tiempo y ahí como que podemos responder. Hola, buenos días, ¿cómo están? Primero que todo, saludar el espacio. Creo que es un espacio sumamente importante de encuentro para compartir experiencias y saberes de lo que hemos construido. Tengo 3 puntos muy corticos. Lo primero es cuando hablamos de los niños como centro, hay que entender que los niños llevan consigo historias alrededor de ellos y los vemos sentados en una clase, pero no sabemos qué está pasando en su vida, ¿no? Entonces son niños que pueden tener problemas familiares, problemas intrafamiliares, problemas con sus hermanos, problemas económicos, que eso por más acción que uno haga, tiene que ponerlos en el centro y reconocer esa humanidad que tenemos dentro del estudiante que tenemos al frente. Y son más de 30, 35 historias de vida. Y los docentes todos los días se encuentran con más de 90 historias de vida diferentes, los cuales hacen que el mismo docente termine recargándose de muchos conflictos que no saben tampoco cómo abordar. Me parecía súper interesante y cuando estaba en clase decían, no es lo mismo dar una clase en Chico que en Chocó. Entonces, hacer esos análisis de contexto nos permiten generar estrategias directas para la transformación directa en el aula. No podemos desconocer que la escuela está directamente relacionada y es el centro de la comunidad. Todo lo que sucede alrededor de la comunidad hace que se replique en la escuela esos comportamientos estudiantiles dentro de la escuela, donde los niños pasan 8 horas todos los días dentro de una aula educativa. Hay una frase que puede ser esta cliché, pero es muy cierta, que se ha tratado de investigar y se ha tratado de desarrollar, y es que la escuela es un espacio donde se han replicado socialmente violencias estructurales. Pero también creo que al ser ese espacio cotidiano, que ya que estaban hablando pues de la paz cotidiana, ahí se han encontrado también estrategias de innovación y sensibilización con alternativas nuevas de aprendizaje nuevo para poder desarrollar este cambio estructural y pedagogías que vienen también desde la educación popular, la educación comunitaria, que se han venido materializando y se han venido estructurando en la escuela. Desde ahí me recojo mucho en lo que estabas hablando de la educación como en la identificación de violencias basadas en género. Y ahorita pues se puede ver que la paz no tiene que ver únicamente con sensibilización de, ay, estás matoneando, sino que es un eje transversal a todo. Entonces hay diferentes proyectos que van desde la mediación escolar,
talleres de resolución de conflictos, prevención y tratamiento de violencias basadas en género, interculturalidad, que ahorita con la migración venezolana que tenemos, también con el conflicto armado en Colombia, que ha hecho que lleguen diferentes culturas a los centros educativos, hacen que se hagan proyectos en torno a la interculturalidad, la xenofobia, y también proyectos que van más allá desde el medio ambiente, vacas ecológicas en los colegios, huertas comunitarias dentro de las escuelas. Este tipo de proyectos que nos han mapeado y que nos han podido identificar, que se están haciendo hasta ahora con esta identificación, también permiten una convivencia escolar diferente. Y por último, quería como remitirme a lo tradicional, regresando al movimiento pedagógico, donde nosotros miramos desde el movimiento pedagógico esos saberes de los maestros cotidianos que muchas veces los invisibilizamos, y yo siento que los maestros en las escuelas rurales y en las escuelas que están en el sur, occidente, en el norte de Bogotá son superhéroes. Porque, por ejemplo, se preguntaba mucho qué se puede hacer, y yo creo que hay 3 cosas que se pueden hacer directamente desde la normatividad del Ministerio de Educación y lo que se puede hacer en la cotidianidad. Lo primero es buscar formas de que nos encontremos entre todos. ¿Qué estás haciendo tú? Hace poco conocí una profesora que estaba trabajando memoria histórica, otra que está trabajando justicia escolar restaurativa, otra que está trabajando mediación comunitaria. O sea, hay muchos maestros haciendo iniciativas pequeñas que nos han podido como materializar. Y creo que si hiciéramos un mapeo de todas las iniciativas de paz que se están haciendo en las escuelas, encontraríamos un montón de conocimiento pedagógico increíble. Para eso hay como 3 propuestas. Entonces, es primero, como lo dice Galton, es poner al maestro como conocedor directamente de la cultura en Colombia. Lo segundo, encontrar lenguajes comunes. Creo que las normatividades directas son difíciles de entender, o sea, por más de que uno las estudie, son lenguajes muy técnicos que los maestros, pensando en sus estudiantes de cebolla, no van a poder entender. Entonces, encontrar un lenguaje, que es lo que escuché que estaban haciendo, se puede entender. También los horarios donde los maestros pueden, ahorita los maestros, que son las personas de las que estamos hablando, están en clase, donde cuando quedan ellos en un horario que ellos puedan llegar a estar acá sentados con nosotros compartiendo su experiencia. Y por último, permitirles a los mismos maestros escribir sobre sus experiencias. Creo que si los maestros mismos escriben sobre sus experiencias, podemos encontrar, pues sí, cosas innovadoras que pueden meterse a los paneles de discusión y traerlos a ellos mismos. Y por último, es cómo podemos hacer nosotras 3 que venimos de una organización que también construye paz y trabajamos en educación para la paz, para entrar a esta coalición tan importante y poder construir con ustedes. Es como un poco la pregunta, la reacción que tengo. ¿De qué organización? Nosotras somos de Rodemos el Diálogo, entonces trabajamos con temas de educación para la paz en diferentes lugares y en diferentes territorios nacionales. Nos conocemos. Hola, muy buen día para todos y todas. Primero que todo, felicitaciones por este espacio. Estoy emocionado de estar acá escuchando todo lo que se hace eh, y me encantaría también que fuéramos parte de la coalición. Yo me llamo Francisco Moreno y represento al Gimnasio de la Creatividad. El Gimnasio de la Creatividad es una iniciativa que busca cómo plantear la creatividad como una herramienta para mejorar la convivencia escolar. Entonces, por eso estamos absolutamente emocionados de escucharlos. Eh, y desde la comunicación hemos tenido otros episodios con Red Papás desde otra iniciativa que también lidero. Quería hacer una reflexión y me encantaría que se convirtiera en una pregunta, y es que hemos hablado muchísimo sobre la política pública, sobre las diferentes leyes, y detrás, digamos, de la política pública, una manera muy tangible de aterrizar esto a las instituciones educativas son los manuales de convivencia escolar. Pero como bien lo mencionaba Carolina, los manuales de convivencia escolar generalmente se traducen o se convierten en una función de hacer como un check y un copy-paste a esto. Nunca parten, digamos, desde donde debería partir, desde la base, que son los niños y las niñas, y generalmente es como alguien administrativo que lo pone y por ley se publica y se pega en las paredes del colegio, pero no hay una comprensión de qué implica eso. La pregunta que quería hacer más allá de la reflexión es: ¿qué experiencias o qué iniciativas se conocen ustedes, tienen identificadas, que giren alrededor de no partir, digamos, de esos manuales de convivencia, sino más bien de los acuerdos de convivencia, y que partan de la base de los niños y las niñas y no desde los directivos y los rectores de las instituciones educativas?
y les reitero nuestra emoción de querer ser parte de la coalición. Mil gracias. ¿Listo? Bueno, aprovecha y di tu nombre. Bueno, mi nombre es Mónica Rosso y con Marta Lucía Garzón tenemos una organización que se llama Creciendo en Identidad. También nos encantaría poder formar parte de la coalición. Muchas gracias. Pues quisiera simplemente comenzar, o más bien no vamos a tener espacio para hablar profundamente cada una de las cosas que pusieron ustedes sobre la mesa, pero creo que esto es justamente lo que queremos que pase de ahora en adelante. La reunión ministerial es en noviembre. Nosotros vamos a hacer varios eventos, Aulas en Paz, Red Papás, el Nodo, para justamente fomentar esta discusión, para tener ideas como las que ustedes acaban de poner sobre la mesa y profundizar sobre esto, que no es nada fácil. O sea, imagínate, si yo no estudié con manuales de convivencia es porque ya llevamos mucho tiempo con manuales de convivencia y todavía los retos son gigantescos y efectivamente lo que decías tú y lo que decías es absolutamente real. Reglamento de disciplina. Sí. La misma cosa. No, yo creo que ahora es peor en algunas vainas, o sea, porque es mucho más grande, está disfrazado, es... Dale. ¿Qué pasaría si el manual de convivencia fuera un ABT, un aprendizaje basado en el en donde a lo largo de una vida los niños de todos los niveles hicieran un aprendizaje basado en el que terminaran el manual de convivencia? Chévere. Sería la herramienta administrativa, burocrática, policial y todo lo demás, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que como aprendizaje implícito en la construcción de ese manual, esos niños se enfrentaron a esas situaciones y lo resolvieron ellos por su cuenta, moderado por adultos, por lo demás por ustedes, ¿sí? Y que lo interiorizaran de ellos y se apropiaran de ellos. Claro. Llevo años tratando de propagandear eso y nadie me ha copiado. Por favor. Que queden en la... Sí pasa, ahora les contamos dónde pasa, sí. Sí, hay muchas, no son pocas, son muchas experiencias maravillosas que van en esa dirección o en otras. Sin embargo, en los colegios donde hay programas de mediación de pares, pedagogía por proyectos, justicia restaurativa, incluso en esos, cuando tú miras el manual de convivencia como documento, ahí hay cosas todavía que uno dice, aquí hay como una desconexión entre lo que ellos creen que la ley exige, porque no es tan claro que eso es así, y lo que pasa. Pero sí, este tema seguramente, por ejemplo, podemos hacer un evento específico sobre manuales de convivencia para profundizar sobre esto. Pero más que hablar de los temas, lo que quería es, estén atentos y atentas, por favor, a estas invitaciones que les van a llegar. Ser parte de el nodo y de la coalición realmente es muy fácil. Estamos justamente pensando en cómo hacer para crear unos mecanismos formales para hacerse parte. Entonces también se las enviaremos en su momento. Y lo que queremos es que haya acá más gente y más organizaciones. Entonces, claro que sí, bienvenidos. Entonces, no sé si dejamos a Oscar que haga un comentario antes de que ustedes puedan de golpe comentar estas dos y creo que ya nos toca comenzar a cerrar. Este es el, Pues, este es el micrófono. Sí, no pretendo hablar en una reunión de la que no he participado. Pero, y bueno, y otra cosa es que en realidad no estoy yendo a ningún acto, pues porque no sé finalmente si soy vocero institucional. Así es que gracias a Caracol por no sacarme. Pero, pues gracias por la invitación. Aquí estamos pues personas que hemos trabajado en esto por mucho tiempo. Ustedes saben, yo antes de ser viceministro duré 8 años dirigiendo Educapaz, es mi tema. Dos comentarios breves para tratar de responder a la pregunta de qué tanto está el gobierno consciente de esta situación, ¿sí? Entonces, lo primero que me parece clave decir es que, bueno, veámoslo de esta manera. Hace como 2 o 3 días llegó una protesta al Ministerio de Educación. Pucha, y hace mucho no me daban tan duro, ¿sí? Y tiene que ver con este tema. En particular, porque en Popayán se suicidó un chico trans por acoso.
cosa que ni siquiera registraron los medios de comunicación nacionales. Y los que lo registraron localmente, algunos lo registraron como un problema de acoso, pero no como un problema de acoso por orientación sexual diversa. Y los pelados que vinieron y que me dieron tan duro eran pelados de las redes de estudiantes y jóvenes que están defendiendo la no discriminación por orientación sexual diversa, fundamentalmente en colegios. Impresionante los pelados, 5 o 6 durísimos, ¿sí? Entonces yo me puse muy contento de que me dieran tan duro, porque lo que era evidente allí es que estos chicos jamás habrían tenido la voz que están teniendo si no hubiera pasado algo en Bogotá hace 10 años, si no hubiera algo pasado, y hace 15, tal vez también desde tiempos de Antanas y otra gente, y después de nosotros, con otros gobiernos que también mantuvieron la idea de que esto se puede hablar, de que a las personas que quieren decir algo se les da una oportunidad para tener una voz genuina, de que eso es el reflejo de cosas que pasaron con las Incitar y con los PECs y con una serie de políticas concretas en esta materia. Entonces, el primer mensaje que me parece importante es, en algunos lugares de Colombia hemos tenido desde la política pública, en los colegios oficiales, oportunidades de construcción de paz desde la escuela. Eso es una cosa que me parece importante decir. Segunda cosa que me parece clarísima, y es, aquí lo que hay son, a mí me gusta decirlo así, bellas flores. Es decir, iniciativas aquí y allá de todo tipo de construcción de paz desde la escuela. Iniciativas ejemplares, además impulsadas por organizaciones como Aulas en Paz, como Red Papás, como esta, como aquella y como la otra, ¿sí? Que demuestran que sí se pueden hacer cosas. Y más aún, que tienen resultados concretos para mostrar. Entonces, por ejemplo, a la pregunta que hacían por allí de qué ejemplos hay de manuales de convivencia que funcionen, a la idea de cómo hacer que el manual de convivencia sea un proceso experiencial de construcción de acuerdos que conducen a transformaciones genuinas en las relaciones de poder y en los hábitos de las personas, y no fumar en el baño 2 días de suspensión y me trae a su papá, sino fumar en el baño, que cagada, que nos tengamos que esconder para hacer algo y además que atentemos contra la salud. Venga a ver si estamos de acuerdo como comunidad en que es mejor no fumar. O por lo menos no fumar en el colegio, o por lo menos no fumar en el baño escondido, no sé qué, o sea, no sé, o que si el vapo, o que si no sé qué, y construir desde ahí una práctica en la cual los mismos pelados ayudan a generar cambios. Cambios que yo los he visto en situaciones mucho más sofisticadas. Entonces, las flores son muchas, pero por ejemplo, este lugar se llama San José, un municipio en Urabá. San José Urabá, San Pedro Urabá, se llama, San Pedro Urabá, perdón. Ese pueblo queda en un lugar perdido en la mitad, entre por allá Apartadó y por allá Tierra Alta, o sea, cruzando el nudo de Paramillo, en un lugar que no es muy, pues yo no he ido, y vienen los pelados a actividades que hacíamos en Educapaz y logran que una comunidad donde se mataban físicamente los paramilitares con los guerrilleros, tenía colegios enfrentados, donde había violencia, además colegios que quedan a una cuadra de distancia, violencia, y lo que hacen es construir acuerdos, ¿sí? En este caso a través de Justamente, pero pueden ser muchos otros ejemplos. Ese me impresiona. ¿Qué tal el del colegio que fundó Fidel Castaño, que termina siendo un proceso de memoria histórica que permite hacer reflexiones de personas que allá hace 20 años venían cargando con la admiración de ese proceso y que hoy en día se preguntan si deberían tener una mirada más crítica sobre eso, y así sucesivamente, muchas flores. La pregunta es, ¿y por qué no hay jardín? ¿Por qué si hay tantas flores no hay jardín? Y esto tiene, por supuesto, una explicación muy fuerte pues porque no hay prioridad, digamos, porque esto no lo estamos viendo como la cosa más importante para la educación, porque en un país atravesado por el conflicto armado, lleno de violencias estructurales, de aprendizajes naturales que la cultura nos ha llevado a tener, no volvemos una prioridad a hacer una transformación. Obviamente, no pretendiendo que la educación le pueda a la cultura así nomás, digamos. Pero sí, la educación puede hacer cosas muy importantes si esto lo vuelve prioridad curricular, prioridad en los objetivos, en la planeación, implementación y evaluación del proceso de aprendizaje, pero no en materias ni cátedras, sino en ejercicios cotidianos de reflexión sobre las estructuras de poder, sobre la dignidad de los seres humanos, sobre lo que nosotros llamamos, y el Plan de Desarrollo Nacional llama, Educación Crece. Esa es la política actual de educación ciudadana para la reconciliación y socioemocional. Crece, ¿cierto? ¿Por qué no es prioridad?
Entonces, porque no hay plata, porque hay resistencias en los propios actores a asumir estos temas de manera más rigurosa, etcétera. Pero, por ejemplo, en los colegios de estrato alto, que tienen el psicólogo, el ayudante del psicólogo, el experto en mindfulness, el amigo del papá que trae al otro a que se eche un discurso, todo eso, y los papás preocupados y todo eso, tampoco es prioridad. ¿Por qué veo yo que no es prioridad? Porque están obsesionados con lo académico. Y entonces el IB no da tiempo para que esto se ponga por encima de eso y se entienda como el problema más genuino que tienen los muchachos en ese colegio de clase alta. Ahora, ¿por qué no es prioridad en el sistema público? Para entrar en mi tema, y con eso simplemente cierro, yo creo que aquí hay que poner dinero, mucho más dinero. Por ejemplo, yo llegué al viceministerio en 2023 y el presupuesto que teníamos para estos temas en el ministerio de inversión estaba en, creo que 3.000 millones de pesos, lo que manejaba Olga Zárate y Alicia Vargas y las personas que ustedes conocen del ministerio, 3.000 millones de pesos. Entonces dije, bueno, metámosle más plata a esto. No pasó nada en 2023 por miles de razones administrativas, ni siquiera pudimos imprimir los materiales de la JEP, no pudimos hacer casi nada de lo que nos proponíamos. En el año 2024 pusimos 25.000 millones de pesos. Digamos, tengo algo que decir que se hizo concreto. Esta es la hora en que no los hemos podido contratar efectivamente. Entonces aquí viene la coalición, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Pues le digo a José y le digo a todo el mundo, venga, juntemos a todas las organizaciones que están trabajando en esto. Dejemos de hacer una competencia por la plata de la cooperación internacional, por la plata del Estado, del gobierno nacional o por la plata de los gobiernos territoriales, y más bien todas las organizaciones que estamos en esto, digamos, que se crezca esa torta, que haya mucho más dinero y que todos podamos poner a la mejor gente que tenemos a trabajar en la implementación de esa política. Quiero ser honesto con ustedes, no he podido, porque también dentro de las ONGs y también dentro de los organismos internacionales y también dentro de las universidades hay competencia por los recursos. Y eso no ayuda, eso no nos ayuda. Y para acabar de completar dentro del ministerio y dentro de las secretarías y todo, luego entonces para no decir los abogados, porque en realidad no los abogados, los procesos contractuales inherentes a la ejecución de los recursos públicos hacen que esto termine en manos de cualquiera que entrega un papel, que el papel dice que sabe mucho, y no en manos de los que nosotros todos sabemos y conocemos en cada colegio, las bellas flores, los territorios, tendrían que ser los ejecutores de eso. Por ejemplo, estos 25.000 millones, una cosa que decidimos hacer para tratar de que esto llegue finalmente a las bellas flores y se irradie, es hacer un fondo que la Universidad de Antioquia, que fue el único que sin contrapartida del 30% podíamos con cierto nivel de seriedad poner a usar la plata, pueda convocar a las experiencias de cada colegio y decirle, bueno, le voy a dar 5 o 6 millones de pesos para que usted en el colegio haga cosas que hagan esto que usted está diciendo, permitan, digamos, que en la vida cotidiana podamos gestionar, tal como lo hacen muchas de las organizaciones que aquí estamos, de una manera un poco más amplia, digamos, tener 2.000 experiencias financiadas en esa dirección, ¿sí? Lo cual debe pasar en estos días, pero nada que pasa. Y cuando finalmente se adjudique la plata en septiembre, hay que gastársela antes de diciembre por la vigencia y no sé qué, porque no se pueden hacer las vigencias futuras. Todo es absurdo, todo es bien. Pero ahí el punto, digamos, al que yo iba, me parece que la coalición es muy importante, es importantísima en la medida en que podamos reunir a todo el mundo y tener un espacio igualitario de toda la sociedad civil y la cooperación internacional, de diálogo con las distintas instancias, no solamente del gobierno nacional, de los gobiernos territoriales del Estado, donde podamos realmente hacer que esto se vuelva prioridad. Última cosa que me parece bueno decir es que para que sea prioridad, debemos entender que aquí hay un mundo urbano, ¿cierto? Hay varios mundos. Existe el mundo urbano de las ciudades más modernas, existen las ciudades dormitorio también, donde las pandillas, donde los contextos son muy fregados, bueno, las zonas más. Pero también dentro del mundo rural hay varias ruralidades y en particular Colombia tiene esta peculiaridad de la ruralidad afectada por el conflicto armado, los territorios PEDET, etcétera. Entonces nosotros, pues, por ejemplo, una cosa que tomamos la decisión de hacer era, ¿qué hacemos si los colegios públicos no tienen orientadoras escolares? ¿Sí? Si usted no tiene ni siquiera una persona que sea capaz de identificar situaciones de riesgo complicadas, de ponerla en un sistema de información y de llamar a alguien del ICBF o de la EPS o de quien sea para tratar la situación más crítica o de pedir ayuda,
alguien que pueda trabajar con el director o la directora de grupo y decirle de sus 30 o 40 estudiantes, ¿en cuáles ve usted tales o cuáles signos que podamos ir identificando para poder hacer un seguimiento mínimo y eventualmente tener una ruta de atención específica a esa situación? Es muy importante tener orientación, no para tener el cargo, ¿no? Porque además se nos vuelve también el problema cuando ya nombramos el orientador, entonces se vuelve, esa persona hace todo y no, para que ayude a coordinar un proceso de cambio en esa institución. Entonces, con estos liderazgos, como por ejemplo los del fondo, que son, levanta la mano y dice, yo tengo algo interesante, con procesos de formación docente y con profesionales como por ejemplo orientadores escolares, deberíamos hacer un trabajo fuerte. Entonces, tomamos una decisión este año y fue crear 1.300 cargos nuevos de orientación escolar, había 4.500, crear 1.300 nuevos con cargo al Sistema General de Participación, que estaba muy agotado y ahora tiene un poquito más de plata, y concentrarlos en los territorios PEDET. Que ningún colegio de zona PEDET de Colombia deje de tener por lo menos una orientadora escolar, porque entonces en estas zonas no había orientadoras porque todas terminaban trabajando en la capital del departamento, ¿o sí? Esos cargos están proveyendo en este momento, entonces esos 1.300 más los 4.500 con otra plata deberían tener una capacitación especial. Entonces tenemos orientación escolar con cargos nuevos, capacitación a orientadoras, fondo de iniciativas, formación docente en general, donde muchas universidades pueden ofrecer cursos en estos temas para ampliar la oferta, fortalecimiento del sistema de información de alertas y mucho más material para que se creen redes y fortalezcan redes, se dinamicen encuentros, diálogos que permitan que quienes ya lo están haciendo bien, las flores, puedan polinizar, digamos, el jardín y financiar ese proceso. Eso, si uno suma todo eso, las nuevas orientadoras, más los 25.000 millones de la que va a ser la Universidad de Antioquia, más la formación, más o menos es como unos 200.000 millones de pesos adicionales al año en educación crece. Educación, a mí me gusta decir socioemocional, ciudadana y para la reconciliación, pero la sigla quiere decir ciudadana para la reconciliación y socioemocional. Esas tres dimensiones, digamos, del asunto, que ahorita no vale la pena profundizar, pero sí van más allá de solamente las habilidades socioemocionales. Es más allá de la escucha, más allá de la empatía, etcétera, que efectivamente son esenciales, pero hay que mirar un poco más la perspectiva contextual, política, de relaciones de poder y la perspectiva específica de quienes son víctimas del conflicto armado y comprender el papel y la voz de las víctimas. Entonces la invitación es a que sí, miremos todo este material, por supuesto, pero miremos la coalición, cómo la podemos apoyar, buscando todas las fuentes de financiación posibles, entendiendo que el gobierno tiene la mayor parte de la plata, pero tiene las manos muy amarradas. Entonces, si uno hace que alguien que tiene menos plata, pero tiene más flexibilidad, se junte con alguien que tiene más plata, pero menos flexibilidad, quizás podemos hacer una cosa más importante y mandar el mensaje de por qué priorizar. Y si uno prioriza algo, tiene que restarle importancia a otras cosas. Uno no puede decir, la convivencia nos parece fundamental, pero la matemática es más importante, la ciencia es más importante, el español es más importante, el inglés es más importante, el francés es más importante, el mandarín es más importante, pero la convivencia es lo más importante. Entonces, no, pues a ver, ¿sí? O sea... Oh, pues muchas gracias, Oscar. Creo que muchas de las cosas que usted comparte con nosotros ilustran algunos de los aspectos que presentamos justamente en el documento. Creo que esto del fortalecimiento de nuestro nodo como parte de la coalición es fundamental y justamente creo que esta invitación que usted nos hace a fortalecer esto que apenas estamos comenzando, a ampliar la participación. Gracias a todas y a todos por venir. Esperen noticias nuestras. Vamos a organizar eventos antes de la conferencia ministerial y después. Y la idea es justamente propiciar esta conversa, no solamente para tener estas ideas, sino para organizarnos mejor y articularnos y poder entablar conversaciones con tomadores de decisión o con otras personas que nos ayuden a avanzar en esta dirección. Gracias a todos los que se conectaron. Claro. Menos que usted, pero... Pero sí, muchas gracias por venir. Entonces, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias. Como decía José Fernando, les pedimos que estén atentos a los eventos que se van a organizar, dando continuidad a este lanzamiento y preparatorio para la conferencia ministerial que se llevará a cabo en Bogotá en noviembre de este año.
Para concluir el evento de hoy, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a todos los presentes por su participación y compromiso con la prevención de la violencia en entornos educativos. Agradecemos especialmente a nuestros panelistas, Óscar Sánchez, viceministro de Educación Preescolar Básica y Media, Enrique Chaux, profesor titular del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás, José Fernando Mejías, director de Aulas en Paz, y a Sora Omar, la investigadora encargada del desarrollo de este documento, y a los colegas miembros del nodo en los otros países, quienes están elaborando documentos similares en sus países para construir una visión regional. Gracias por compartir sus valiosas perspectivas y experiencias. También reconocer el esfuerzo y dedicación de todos quienes han trabajado en la elaboración del informe Sin Miedo en la Escuela. Este documento es una herramienta crucial para guiar nuestras acciones y mejorar la seguridad y bienestar de nuestros niños y adolescentes. Les invitamos a seguir colaborando y aplicando las recomendaciones del informe en sus contextos. Juntos podemos lograr un cambio significativo. Y con esto damos por concluido el evento. Gracias nuevamente por su presencia y atención y que tengan un excelente día.